Muy buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, Michelle. ¿Cómo estuvo tu semana? Buenos días, Joel Díaz. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes y con cada uno de los que nos sintonizan en sus casas. Agradecido de Dios y de la teleaudiencia. Así es. Bueno, Michelle, estuvo un poquito ajetreada la semana. El domingo pasado tuvimos la celebración local del Día de las Madres, pero también tuvimos las elecciones en Colombia. Así mismo es, y en Colombia va una segunda vuelta. Pero fue un proceso interesante, participaron aproximadamente 20 millones de colombianos y colombianas, un proceso en el cual a las 2 horas ya se tenía prácticamente la noción del panorama electoral. Es importante resaltar que en ese proceso se estaba disputando, por un lado, la tendencia del expresidente Uribe, y por otro lado, Juan Manuel Santos no tenía mucha vela en el entierro colombiano en ese momento. Pero no se quedaba fuera. Pero no se quedaba fuera del proceso, y lo más importante a resaltar es que este proceso electoral era contra Uribe. Los que estaban a favor de Uribe, que fueron los que ganaron la primera ronda electoral con cerca del 40% de los votos, y los que estaban en contra, los que lo adversaban de alguna manera. En este caso, Petro, que quedó en un segundo lugar. Pero es importante resaltar que Iván Duque es de la tendencia del presidente Uribe, quien tiene imposibilidad de presentarse después que fue presidente en 2 oportunidades de Colombia, tiene imposibilidad constitucional de presentarse a la elección, es senador por Colombia, por su estado, porque allá los expresidentes pasan al Senado de la República, pueden pasar al Senado de la República, y en este caso Santos pasó a ser senador y todavía sigue siendo senador. En el caso de Iván Duque, que alcanzó el 39.12% de la votación, con 7.5 millones. Actual senador también. Cientos de millones, 7.5 millones de electores, actual senador de la República. Y la sorpresa fue Gustavo Petro, quien las encuestas lo daban en un lejano tercer lugar y quedó en un segundo lugar. Ahí es importante resaltar las diferencias partidarias o los conflictos internos que pueden tener los partidos, porque es importante resaltar que Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleara son de una misma tendencia política, y lo que le faltó a Sergio Fajardo en votación para llegar a la segunda vuelta, lo consiguió entonces Germán Vargas Lleara. Estamos hablando de que Sergio Fajardo obtuvo 4,5 millones de votos, y Germán Lleara sacó cerca de unos 400,000. Es decir, que con la unificación de estos dos candidatos que eran de una misma tendencia, que era la tendencia progresista de Colombia, pudieron haber llegado a la segunda ronda electoral, y ¿por qué no? Pudieron haber sido presidentes. Eso es lo que dejan las divisiones partidarias, eso es lo que dejan los conflictos partidarios, eso es lo que dejan quizás el dime y direte en las precandidaturas en los partidos políticos. Es por eso que tenemos nosotros aquí, en lo local, que abogar por una ley de partido política y un régimen electoral fuerte y dinámico que pueda permitir que este tipo de acontecimientos que se están dando a nivel internacional y que se ha dado a nivel local en República Dominicana, porque debemos recordar en algunos años lo que sucedió con José Francisco Peña Gómez y Jacobo Magluta, lo que sucedió en el 90 con Juan Bosch y Joaquín Balaguer, y lo que ha pasado, lo que pasó en el 94 con José Francisco Peña Gómez y también el expresidente Joaquín Balaguer. Es decir, que estas contradicciones internas que han tenido y externas que han tenido los políticos, de alguna manera ha incidido en lo que es la democracia y lo que es la vida partidaria y la vida política de un Estado. Y mucho más reciente pasó en el Partido Revolucionario Dominicano, cuando la gran disputa, la gran diferencia entre el expresidente Hipólito Mejía y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Joel, es bueno resaltarle y desearle saber a los amigos televidentes que en Colombia también es el método del 50+1. Igual que nosotros, y entonces las próximas elecciones serán celebradas el 17 de junio del presente año. O sea, que ya básicamente a la vuelta de la esquina. Pero yo creo que también, como tú bien dices, que más que eso, mira cómo se está dando la tendencia también a nivel internacional, que debe de llamarnos a reflexión. Si hubiese existido la unificación de esos dos líderes de una misma tendencia partidaria, probablemente hoy ostentarán el poder, a pesar de que había un candidato favorito y un ya
preganador, por así decirlo. Yo creo que nosotros en la República Dominicana también este tipo de cosas nos va llamando a reflexión. Cuando le estamos dando más seguimiento, vemos en las redes sociales la gente que le está dando importancia a lo que son las elecciones a nivel internacional. Y una de las cosas que pudimos ver en las redes sociales, Joel Díaz, era que la gente decía, ojalá la Junta Central Electoral contara los votos tan rápido como se han contado en Venezuela. A las 2 horas ya estábamos viendo ya cuál era en Colombia, cuál era la tendencia. Y los porcentajes que variaban eran muy mínimos, obviamente por el conteo que estaba existiendo de los votos. Y yo creo que nosotros, no solamente de que pudiéramos y tenemos que aspirar a una ley de partidos políticos, sino que al mismo tiempo nosotros tenemos que aspirar a que en la República Dominicana exista el voto electrónico, porque es la seguridad de que va a ser el voto inmediatamente lo ejerza el ciudadano, entonces va a transmitirse y va a ser totalmente con transparencia, porque aquí nosotros sabemos el viejo dicho que dice que el acta mata votos. Entonces, ¿de qué nos sirve ir a las urnas, votar, si luego entonces las actas son distintas? El viejo cuento de los palitos, Joel. No, y que no nos salga la Junta Central Electoral con las votaciones viejas del 98, del 2008, como quieren ellos venir ahora en este proceso electoral del 2020. Es decir, que el voto electrónico, de alguna manera, según las autoridades actuales de la Junta Central Electoral, no tuvieron su efecto, no formaron quizás las expectativas que ellos querían formar, y entonces ahora queremos volver al 2008. Nosotros, en vez de ir hacia atrás, lo que debemos es ir progresando, ir hacia adelante. Pero vamos a hablar de este y otros temas después de una pequeña pausa comercial. ¿Momento de cambios en tu casa? Pues arranca para Neyland. Te invitamos a descubrir nuestra amplia variedad de juegos de sala, comedores, juegos de habitación, colchones, electrodomésticos y mucho más, al mejor precio para tener tu casa como siempre has soñado. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Neyland RD. Autopista San Isidro, kilómetro 5,5, número 38, al lado de la Plaza Eric, Santo Domingo Este. Neyland, accesorios del hogar. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en su programa Hablando Derecho. Y tenemos que resaltar, Joel, que siguen los lanzamientos y los anuncios a lo que son las candidaturas presidenciales, especialmente en el Partido de la Liberación Dominicana. Se lanzó el tercero. Así es, en este caso, Carlos Amarante Baret, el actual, bueno, ya en ese momento, pero renunciando. En pelota dicen que el tercero es ponchado. Bueno, ¿se habrá ponchado Carlos Amarante? Si tú supieras que yo no sabría decirte, porque la cosa es para que tú veas como un asunto de percepción. Antes de él anunciar su candidatura, la gente hacían encuestas en las redes sociales que si tenía alguna posibilidad Carlos Amarante Baret, y la gente decía que no. Luego de que pronunció su discurso, que hablaremos ahora de eso un momentico, la gente tenía otra percepción sobre él y pensaba distinto. No porque necesariamente tuviera la posibilidad, sino porque creo que su imagen cambió y dio un giro de, diríamos, entre un 80 a un 90%, porque ha sido de los que se han lanzado o han anunciado su candidatura presidencial que hizo un acto per se primero. O sea, tenía gente que le apoyaba, tenía propuestas. No solamente agradeció a la oportunidad del Partido de la Liberación Dominicana y lo que ha hecho, sino que abogó a la continuidad y el cambio. Esas dos palabras, continuidad y cambio, estaban dentro de lo que era de su discurso. Y llevaba propuestas. ¿Cambio? ¿Y Carlos Amarante representa algún cambio en República Dominicana? Algunos dirán que sí, en su tendencia. No es que lo que yo creo, pero digo, te estoy hablando en base a lo que era su discurso. Eso es algo que yo particularmente entiendo, que los políticos verdaderamente deberíamos de eliminar de los discursos. No, hay que unificar un criterio. Porque es que cambio, yo creo que ni siquiera en el tema de la oposición muchos son entonces las mismas caras y los mismos rostros. ¿Y cuál es el cambio? Cuando venga el relevo.
Cuando existe una ley de partido, cuando existe una ley de régimen electoral, podremos hablar de cambio. Entonces, y obviamente también, independientemente de que luchemos, que nos permitan llegar, porque muchas veces tenemos la oportunidad de competir, pero entonces cuando estamos ahí como controlan, entonces las cúpulas, miran los partidos, la realidad que existe. Por eso quieren primera cerrada. Entonces, por eso nosotros tenemos que abogar a que haya más democracia dentro de lo que es el sistema de partidos políticos y justamente también la República Dominicana. Y primarias abiertas. Así es. Pero Carlos Amarante Barret no solamente hizo su anuncio, hizo una transmisión a nivel premio nacional, sobre todo en emisoras radiales, y creo que no solamente tenía el apoyo de su gente, hizo un buen discurso, una buena locución, hablaba del apoyo a lo que es el primer empleo, a la juventud, le habló directamente. Algo de la crítica era como del tema de que habló de la seguridad ciudadana, y si él ya tuvo la oportunidad de ser ministro de Interior y Policía, entonces creo que esa fue una de las propuestas donde creo que no tuvo buena acogida. Pero en sentido general, creo que estuvo bien el manejo que tuvo, tanto el discurso como la locución, y yo creo que algo que él se basó es que él tiene un grupo de legisladores que él le ha brindado su apoyo y que le brindan su apoyo. Dice que lo ha financiado. Bueno. Dicen popularmente por ahí, por abajo de cámara y récord. Ha asumido propuestas. Que él ha asumido el costo económico de algunos diputados y diputadas. Ha asumido propuestas de estos diputados y justamente eso es lo que quisiera llevar a su gobierno. Pero hay que ver cuál es el as verdaderamente debajo de esta manga. ¿Quién será sustituto? Porque dice y lo anunció ahí que presentó su formal renuncia. Sí. Se hablaba al otro día de un decreto falso también que salió y circulaba en las redes sociales, que se decía que era la persona que él quería que lo sustituyera. Y en buen dominicano, que se diría que a Moncho le dieron un buen quemón. Bueno, mira, Real efectivamente, como tú señalas, es el tercer precandidato interno del Partido de la Liberación Dominicana. Debemos recordar que el primero en lanzar sus aspiraciones presidenciales oficialmente fue Domínguez Brito. Después siguió el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared, y ahora Carlos Amarante Barret. Muchos dicen que el expresidente Fernández está tirado a la calle como un león recorriendo sus compañeros y compañeras y conversando con estos de cara a ser el candidato en el 2020, pero todavía no es oficial que el presidente Fernández se haya lanzado. Otros hablan de que en los próximos días también saldrá al ruedo político partidario interno del Partido de Liberación Dominicana el ministro de Turismo, Francisco Javier. También hablan de Educación, Andrés Navarro, ex ministro de Relaciones Exteriores. Otros hablan de Gonzalo Castillo y así. Lo importante es que se dinamiza la política partidaria en el Partido de la Liberación Dominicana. Esto fortalece de alguna manera la democracia interna de ese partido, que debería llegar con el impulso de una aprobación de ley de partidos políticos y donde existan las primarias abiertas, porque es lo que más le conviene al sistema de partido y es lo que más le conviene a la partidocracia nacional y, ¿por qué no?, el hecho de que la ciudadanía pueda ejercer desde el mismo momento en que hayan convenciones internas para los cargos congresuales, municipales y presidenciales, ejercer su derecho a saber quiénes lo van a elegir y quiénes van a competir por una determinada demarcación, es un hecho de avance, es un hecho importante para la sociedad dominicana. Felicitamos la candidatura de Carlos Amarante Barret en el entendido de que están dando muestras los PLDistas de desprendimiento gubernamental, porque tanto el exministro de Medio Ambiente como el exministro de Interior y Policía, ambos han renunciado a sus posiciones, y esto es loable. Esto es loable porque permite que haya una competencia entre iguales, y entre iguales porque estarían compitiendo desde la acera de enfrente del gobierno, es decir, no estarían... ¿En igualdad de condiciones? No estarían yo no diría que en igualdad de condiciones, pero no estarían sustentando sus candidaturas presidenciales en el presupuesto nacional. Bueno, pero por eso me refiero a igualdad de condiciones. Claro, mucho se ha dicho y mucho se ha quejado la población de que muchos precandidatos o muchos dirigentes políticos pretenden hacer carreras partidarias y carreras políticas presidenciales desde el erario público, y así sí es bueno. No, pero yo creo que las cosas han cambiado y más que también inclusive hay que recordar
de que también el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, se reunió con todos los que más o menos suenan de que van a aspirar a la presidencia y le dijo, si usted puede, todos pueden aspirar y tienen derecho a hacerlo, pero no desde sus posiciones. Y ahí es donde vienen, hemos visto artículos en esta semana también a propósito de candidaturas que la gente dice, ¿y Reinaldo? Que está también en la presidencia del Senado, si va a continuar allí, porque este fue el que también no presentó su renuncia, o si el Partido de la Liberación Dominicana lo va a elegir nueva vez. Hay que recordar que el acuerdo que se hizo en la Cámara fue para la Cámara de Diputados, no para el Senado. Entonces Reinaldo, que es un candidato, entonces sigue en la presidencia del Senado y los otros están saliendo. Hizo un símil él con el fenecido doctor, licenciado Jacobo Magluta, cuando fue candidato presidencial desde la presidencia del Senado. Y dijo, bueno, pero Jacobo Magluta fue candidato presidencial y era presidente del Senado, ¿por qué yo no? Una vez ya él fue candidato presidencial y renunció, entonces la gente también le hace su comparación propia. ¿Por qué renunció la otra vez y ahora no? ¿Será que no le habrá ido tan bien? Como dirían popularmente, palabras han habido. Así mismo es. Difícilmente el presidente del Senado, Reinaldo Pared, abandone su presidencia del Senado. Yo creo que no le fue tan bien en esa ocasión, ¿eh? Bueno, pero la tercera quizás es la vencida. Ya veremos qué pasa y qué más con su renuncia, Joel. Y a nivel internacional, ¿qué sigue pasando? La República Dominicana. Felicitar la encomiable labor del canciller de la República, el ingeniero Miguel Vargas, que se destapó esta semana que tiene ya los votos necesarios para entrar al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Eso se reunió en Nueva York el pasado fin de semana con dirigentes a nivel internacional de los diferentes países que conforman este importante organismo y le dio garantías de que una posición de la República Dominicana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la República Dominicana va a velar por el desarrollo y por la seguridad de la región. Eso es importante. Hemos visto que el canciller de la República ha dado pasos importantes en lo que es el desarrollo y la conexión internacional que debería tener la República Dominicana. Hemos visto cómo se han eliminado cerca de 26 visados internacionales y ya los dominicanos no necesitan visa para ir a 26 países que antes sí la necesitaban. Y en adición, el acuerdo bilateral que tuvimos con China, abandonamos la República de Taiwán y ahora estamos con China, un acuerdo interesantísimo que le va a traer soluciones importantes a la República Dominicana, no solamente en el aspecto económico, sino también en la agroindustria, en el transporte, que ellos son especialistas en estos de los trenes, y ya se habla de una construcción de un tren de transporte de Puerto Plata a la República Dominicana, ya se habla de la construcción de un nuevo megapuerto en Manzanillo, de cara a poder ser un puente de las mercancías que van a Europa y que van a Estados Unidos. Lo cual incentivará justamente las exportaciones. Y no solamente las exportaciones, sino también la economía local de esa comunidad, que debemos recordar que está un poco alejada de la ciudad de Santo Domingo y es una zona de la economía. Y es una zona un poco pobre. Es decir, que el canciller de la República viene dando, como dirían popularmente, viene dando jonrón y jonrón tras jonrón, y lo felicitamos desde aquí porque esto indica de que se está trabajando por y para la patria. Mira, Joel, al principio la gente cuando se hizo la designación decían, y Miguel Vargas va a poder tener el control y va a poder hacer la Cancillería, controlarla, porque tú sabes que se había de que justamente se ponían muchos diplomáticos y se utilizaba de que ahí se enviaban personas hasta para rellenar. Sí, y claro. Personas que ni siquiera se iban fuera del país a representarnos. Pero yo creo que él en su persona, a título personal también el canciller ha hecho, independientemente del equipo también que le acompaña, primero en las redes sociales, nosotros vemos cómo la Cancillería se ha posicionado. Y eso cuando se hace, no hace oposición al canciller necesariamente, sino a la República Dominicana. Nos engrandece, nos exalta nuestro nombre y al mismo tiempo también nos va abriendo más puertas a nivel internacional porque la gente nos brinda más confianza a nosotros como país y al mismo tiempo la gente cree en lo que nosotros estamos haciendo. Y desde la Cancillería, como tú bien dices, se han venido dando pasos firmes, pasos afianzados. Yo creo que se van a lograr aún más cosas que van a dejar al final de la jornada
un gran legado del canciller de la República de la mano del presidente licenciado Danilo Medina Sánchez. Y yo creo que su designación, obviamente felicitarlo nueva vez por esto y saber de que nosotros cada vez que existe la posibilidad de que la República Dominicana pueda involucrarse a nivel internacional sin que nos afecte, como lo hicimos en su momento también con el tema del diálogo de Venezuela, entonces creo que va a estar siendo partícipe, porque llegó la hora de que la República Dominicana esté dentro de la palestra, esté para poder avanzar nosotros como país, nosotros dentro de la región, que podamos tener un liderazgo también internacional como nación. Y para cerrar el tema del canciller de la República, es importante resaltar que el ingeniero Miguel Vargas tiene experiencia internacional sobrada. Es importante resaltar que es presidente de la Internacional Socialista para América Latina y es vicepresidente mundial de la Internacional Socialista. Es decir, que este contacto internacional, que es una herencia del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue el pionero en lo que fue la conformación de organismos internacionales en pro de la democracia mundial. ¿Como la Internacional Socialista? No solo la Internacional, sino también la COPAL, que es la Confederación Permanente de Partidos Políticos de América Latina. En aquellos años, él y don Gustavo Carvajal, que en paz descansen ambos, fueron los pioneros en estar peleando por lo que era la democracia en nuestros diferentes países, lo que eran las diferentes crisis, las tiranías que existían en ese momento. Debemos recordar que en Chile había una tiranía en ese momento. Aquí estamos viviendo una situación difícil con los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, pero también en Francia se vivían momentos de dificultad. Y ahí en esas esferas internacionales, el doctor José Francisco Peña Gómez, conjuntamente con un grupo de compañeros de manera internacional, hicieron su lucha, conformaron la COPAL, conformaron la Internacional Socialista. Debemos recordar que pelearon incansablemente por la independencia de Puerto Rico. Y es decir que esta experiencia, estas relaciones primarias que ha desarrollado el Partido Revolucionario Dominicano y que en gran medida el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas, ha seguido cultivando y ha seguido fomentando, le abren también un paso de avance para provocar y generar acuerdos internacionales en pro de la República Dominicana. Es importante señalar que del conflicto de Venezuela, todos los actores de Venezuela eran amigos personales del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y gracias a sus relaciones primarias fue que se pudo lograr este diálogo en la República Dominicana, que llevó a cabo, presidido por el presidente de la República, Danilo Medina, y que por situaciones ajenas a la voluntad del ingeniero Miguel Vargas y a la voluntad del presidente de la República, no pudieron concretizarse satisfactoriamente y en favor, en este caso, del pueblo venezolano. Es decir, que el ingeniero Vargas, en las posiciones que ha estado, ha defendido a la República Dominicana y ha trabajado en pro, positivamente, de que esas instituciones sigan creciendo y se sigan conociendo la República Dominicana en senderos que antes eran desconocidos. Bueno, Joel, pero para algunos serán desconocidos esos caminos, pero para otros todavía no se ve la luz al final del camino en el PRM. Y así ¿Se volvió a suspender la convención? Sí, ahora es para junio, pero ¿cuántas veces la misma historia? Y un partido moderno que es distinto. Por eso es que entonces la gente está regresando también a sus filas de donde vienen. Pero yo creo que... Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Sí, a todos y todos los compañeros. El Partido Revolucionario Dominicano, ¿verdad que sí? Claro. Los que no creen en la modernidad, que entiendan que la modernidad es justamente saber y creer, como ustedes que vieron y han tenido por ejemplo una visión como partido, y mira hoy la alianza que tienen con el Partido de la Liberación Dominicana, y la gente lo criticaba, y miren qué canciller y qué gobierno tenemos, ¿eh? Mira, a modo de símil, las elecciones de Venezuela, las elecciones de Colombia, perdón, en 2 horas se sabían los resultados, la convención interna del Partido Revolucionario Moderno, que ellos, un sector de esto... Con su padrón, Con su padrón cerrado que hicieron, tuvieron más o menos un mes y medio para dar los resultados. ¿De cuántos votos? 200,000 de votos. Y todavía en Colombia votaron 20 millones, a las 2 horas sabíamos. En el Partido Revolucionario Moderno no votaron 100,000 y todavía estamos contando. No, espérate. Y lo que está contado no están conformes, porque justamente ahí entonces al final le dice, no, lo que pasa César es que Cedeño ha renunciado a su vicepresidencia. Y que el grupo del HMD no está conforme y no acepta esas actas. Y entonces el grupo de Luis dice, hay algunos que están ahí y algunas que ocupan supuestamente vicepresidencia, que parece que no van a estar, que va a haber un cambio última hora. Sacaron su lista rápido cuando estaban como el debate de quiénes son y quiénes no son. Pero yo creo que nosotros tenemos que seguir observando los que estamos participando en política, pero nosotros como ciudadanos ver cómo se está vislumbrando y cómo va el camino en la política dominicana. Estamos en el año 2018, apenas estamos en junio.
ya comenzando este mes, el mes 6 del año. Y nosotros, a mitad de año. Sí. Y entonces, ¿Se nos fue el año? Sí, ya se fue, pero nosotros vamos viendo cómo lamentablemente se va perfilando lo que van a ser las elecciones del 2020. Pero vamos a seguir con ustedes en breve con un invitado de lujos. ¿Es momento de cambios en tu casa? Pues arranca para Neyland. Te invitamos a descubrir nuestra amplia variedad de juegos de sala, comedores, juegos de habitación, colchones, electrodomésticos y mucho más, al mejor precio para tener tu casa como siempre has soñado. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Neyland RD. Autopista San Isidro, kilómetro 5,5, número 38, al lado de la Plaza Eric, Santo Domingo Este. Neyland, accesorios del hogar. Bueno, amigos televidentes, continuamos con ustedes aquí en Hablando Derecho y tenemos a un invitado. Nosotros creo que Joel Díaz no hemos votado con los invitados de lujo y en esta mañana nos acompaña el licenciado Héctor Guzmán, coordinador de los voceros del Partido Revolucionario Dominicano. Buenos días, don Héctor, ¿cómo está usted? Bueno, buenos días a ustedes y a los amigos televidentes aquí en esta mañana a compartir con estos jóvenes que yo sé que son bastante inquietos y muy conocedores de los temas políticos. Don Héctor, ¿por qué deja Héctor Guzmán el PRM y retorna al PRD? Sencillamente, cuando nosotros decidimos formar el PRM, habíamos planteado que íbamos a crear una organización política con métodos diferentes de trabajo, respeto a la democracia, con líneas muy claras, diferentes, y sucede que fue peor que lo que nos habíamos planteado. Y eso se dio de cara a las elecciones del 2016, porque ustedes recordarán que en el PRM, por ejemplo, la escogencia de todos los candidatos a cargo electivo fueron de dedo. Ninguna candidatura, ni municipal, ni congresional, fue electa, y fue lo peor. Además de que se le convocó a los dirigentes, se le cobró una cuota por la inscripción de candidatura y después ni se hizo convención, ni se le devolvieron los recursos. Es decir, yo hice un planteamiento muy claro en cuanto al partido. Dije, si nosotros distorsionamos los objetivos, los propósitos que nos planteamos con el PRM, no tiene sentido que nosotros siguiéramos en esa organización, porque lo que habíamos buscado, lo que habíamos ofertado, lo que nos habíamos planteado, fue totalmente diferente o peor. Eso por un lado. Lo segundo fue que yo tuve una especie de confrontación con el candidato de ese partido, Luis Abinader, porque habíamos llegado a un acuerdo en la campaña política, como yo era el vocero del presidente Mejía, era su dirigente principal, al no ser el presidente Mejía candidato presidencial, yo dije, bueno, pues yo voy a un plan B. Y el plan B mío era o aspirar a una diputación por la circunscripción número 1 o la diputación nacional en caso de que yo tuviera que involucrarme en la campaña nacional. Y tanto el presidente Mejía como Luis Abinader aceptaron que yo me dedicara a una campaña nacional e inclusive en el exterior de integración de todos los equipos de campaña, y me dediqué 4 meses a eso. Y después que me dediqué 4 meses a eso, de una manera inesperada, a través de una tercera persona, es que yo me entero que el señor Luis Abinader había destinado la candidatura a diputado nacional que había pactado conmigo a un candidato de otro partido. O sea, para un aliado. Para un aliado, sin hablar conmigo, sin decidir conmigo. Y yo ante una situación como esa, mire, yo me respeto. Porque sobre todo este partido, ni Luis Abinader, ni muchos de los que están ahí dirigiendo, creían en eso. Cuando yo lo planteé, hasta me acusaron hasta de divisionista. Yo dije, pero la política se nutre de realidad. No es que yo quiera, sino la realidad es una, y esto es lo recomendable. Y en ese momento yo dije, yo me respeto, yo no acepto y respeto ni que se burlen de mí. Y entonces me planteaba el señor Luis Abinader y los otros dirigentes
que yo viniera a la circunscripción número 1 a postularme a diputado. Y ahora ustedes quieren que yo después de 4 meses vaya a despojar a un compañero que ya aspira a diputado. Digo, a lo que yo estoy criticando, a lo que yo me estoy oponiendo, ustedes quieren que yo lo haga. Lo que conmigo no hagan eso. Y retorné al PRD, y recuerdo que cuando yo retorné al PRD le dije al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, vine aquí a trabajar por el PRD y no me tiene que ofrecer ninguna candidatura, porque yo no soy partidario de despojar a nadie de su candidatura, de que para darle participación. O sea, coherente con eso y por la distorsión. Y realmente el tiempo te ha visto cómo ha pasado las cosas. Así mismo es. Realmente las cosas se van colocando en su lugar. Yo soy un tipo que creo en la democracia y la practico, porque hay algunos que lo dicen de boca, pero no la practican. Entonces, si tú estás pregonando por eso, estás luchando por eso. Se predica con el ejemplo. Cuando decidimos formar el partido, son experiencias que uno la vive. Yo dije, señores, no tenemos alternativa, estamos cerca de una elección y muchos compañeros aspiran a alcaldes, a regidores. Si no tenemos instrumentos para que ellos canalicen sus aspiraciones, estamos actuando, diría yo, contra los intereses de esos compañeros. Y de ahí que se decide eso. Pero también con el criterio de que íbamos a manejarnos como organismos, que íbamos a manejarnos en una dirección colectiva, que íbamos a respetar la democracia. Cuando todo eso se cayó, yo soy un tipo que admito mi realidad. Dije, aquí no se está dando lo que nos planteamos. Entonces, lo más natural es que tú vuelvas a tu casa natural de origen. Y ahí estoy muy bien, bien atendido, bien aceptado y trabajando también por la democracia. Y no he empeñado mi cabeza porque le digo al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, los dirigentes del partido, cuando creo en una cosa se lo digo y cuando estoy en desacuerdo también se lo digo. Y eso me lo respetan porque si algo tiene el PRD es eso, que es una escuela de democracia que hay. A veces hasta se cede uno. ¿Y usted cree que justamente, mire, eso es lo que procuramos dentro de la ley de partidos políticos, que los compañeros que están dentro de las organizaciones, por lo regular las mayoritarias, no sean despojados de sus candidaturas, que haya una seguridad de que no se inscriba una candidatura de una mujer, pero que sea en búsqueda de un hombre, para que no sea luego entonces el que sea el suplente, el que vaya a ocupar la posición? ¿Cuál es su opinión del momento en que nosotros como país nos encontramos y el sistema de partidos políticos sobre la ley de partidos políticos? Mira, no hay duda de que la política, y a lo que nos ha tocado trabajar de cerca en los procesos de convenciones, en la decisión, en la planificación, en la organización, en los montajes, si tú pasas un balance de las elecciones del 16 hacia atrás, nosotros hemos degenerado mucho en la política, a los internos de los partidos y hacia afuera. Hay una degeneración de la política, en la práctica, en el ejercicio, hasta en la visión. Y eso hay que ponerle un freno, porque si no el sistema de partido puede colapsar, y si colapsa el sistema de partido, colapsa la democracia. Y el primer paso hay que tener normas, porque el problema es, usted se pone a darse cuenta, la ley electoral vigente, por ejemplo, para la vida interna de los partidos, establece un modo único de elección de candidatos. Uno solo. No establece ni 2, ni 3, ni 4. Uno solo. Asamblea de delegados. Eso está establecido de manera clara. Ahora, ¿qué sucede? Todo ese proceso de asamblea de delegados, eso está desfasado de hace tiempo. Y los partidos vienen buscando mecanismos, y la cúpula partidaria de que encuesta, acuerdo de aposento, de qué sé yo qué, voto universal. Todos esos son mecanismos que se han venido buscando, pero que no tienen ninguna validez. Hay que llevarlo a una asamblea de delegados. Y lo usan y luego no le conviene. Pero miren lo que tenemos ahora. No imponen. Miren lo que tenemos. Miren lo que tenemos ahora. Sí, lo que se ha dado es que la cúpula ha manipulado todo eso. Miren lo que tenemos ahora. A los partidos hay que imponerle normas que lo obliguen a ser transparente, que lo obliguen a ser más democrático, que lo obliguen a respetar el derecho de sus dirigentes. O sea, es que lo obliguen, si no, no lo vamos a lograr. Mire lo siguiente. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo la ley de partido y la ley de régimen electoral. Yo he señalado lo siguiente. La ley de partido y la ley de régimen electoral, pero para que ustedes vean cómo anda este liderazgo político dominicano, que nosotros estamos perdidos en el limbo. Esa ley de partido, un proyecto que depositó la Junta, y la ley de régimen electoral que depositó la Junta. La Junta los reintrodujo de nuevo, ¿verdad? 5 ocasiones la reintrodujo. Pero ahora la última vez los reintrodujo de nuevo. ¿Pero qué sucede? Que ese proyecto de ley de partido, ese proyecto de ley electoral, está preparado para la elección del mismo día. Y la Junta viene y los reintroduce y no toma en cuenta las observaciones que en el 20 vamos a elecciones separadas. Por tanto, un gran rebú. Oigan lo que yo estoy diciendo. Es el primer gran error. Pero oigan, pero yo voto preferencial para los regidores. Pero oigan lo que yo estoy diciendo. Eso es implantable. Pero oigan lo que yo le estoy diciendo. La ley electoral que tenemos actualmente está hecha para elecciones el mismo día. Mayo, tercer domingo de mayo.
porque fueron así la del 12 y fueron así la del 16. Pero la Junta Central Electoral, que es la que auspicia los dos proyectos, la ley de partido y la ley electoral, los reintroduce de nuevo ahora, en la nueva legislatura que está vigente. Pero no le hace modificaciones y vamos a unas elecciones con elecciones separadas. Es decir, que un proyecto de ley electoral y un proyecto de ley de partido está hecho para un modelo de elección y vamos a un modelo diferente. ¿Usted está de acuerdo con eso de las elecciones separadas? Yo pienso que si hubiesen sido separadas en 2 años era lo más correcto. Ese era, que fue un planteamiento del doctor Peña Gómez y había dado resultados, porque una elección de segundo año te permite como una evaluación al gobierno de turno. Y fíjense que eso además te garantiza equilibrio. Pero te mantiene al pueblo en una elección constante. Lo que pasa es que tú puedes establecer periodo de campaña, que fue lo que no se estableció. Porque aquí la gente, si tú no le pones periodo por ley y que lo pueda sancionar, va a estar en campaña como quiera. Pero miren el elemento que yo estoy diciendo. ¿Qué yo quiero decir? Que ahora la ley de partido, que está hecha para la elección del mismo año, te establece unos tiempos que chocan con las elecciones que vienen. Por ejemplo, dice que la precampaña para escoger los candidatos tiene que celebrarse 1 año antes de las elecciones. ¿De cuáles elecciones? ¿De la de mayo o la de febrero? La primera distorsión. Para que ustedes vean. Entonces, yo lo que traigo estos elementos es para que ustedes sepan que esa ley de partido que está ahí en el Congreso y la ley de régimen electoral, que tiene esas distorsiones porque fueron elaboradas para la elección del mismo año, hay que verla con tranquilidad. Yo digo, sin prisa, o sea, con prisa pero sin pausa. ¿Verdad? Sin prisa pero con pausa. Mira, con detenimiento. Y ahí vamos al tema que se tiene ahora de las primarias. Mire, el tema de las primarias abiertas. La gente le ha puesto el término primarias abiertas y le han puesto de que primarias cerradas, que son conceptos que yo creo que están equivocados. Porque el modelo de elección, el modelo es uno solo que se plantea en el proyecto de ley de partido y se llama primaria. Si ustedes cogen, miren, yo tengo aquí el proyecto que depositó la Junta. Oigan bien, porque aquí hay una confusión hasta en los medios de comunicación. Dicen que los modelos son primaria cerrada o primaria abierta. Eso no es un modelo. El modelo es primaria. El padrón es una parte de ese modelo. Que sea organizado por la Junta es una parte, pero el modelo es primaria. Mire cómo inclusive la propia Junta lo describe en su proyecto. Mire. Este es el proyecto de la Junta cuando lo introdujo una vez, que fue en el 1 de marzo del 2012. Imagínense el tiempo que hace y ya va como 5 veces. Mire lo que dice el proyecto de la Junta en su artículo 33. Yo quiero que este concepto se entienda claro. Dice, las elecciones primarias internas son el instrumento que sustituye o son equivalentes a la asamblea de electores y de convenciones para la selección de candidatos y candidatas. Óiganme lo que yo le estoy diciendo. O sea, es la Junta que dice, mire señores, como ahora elegimos los candidatos en la asamblea de delegados, vamos a sustituir eso por primarias. Entonces ese es el modelo. Y si propone la Junta en su proyecto un modelo que se llama primaria, entonces después dice, ¿cómo lo vamos a organizar? Y entonces la Junta en su proyecto dice que el partido escoja si lo organiza el partido o si lo organiza la Junta. Dice la Junta en su proyecto, pone 2 opciones. Y después dice la Junta, ¿con qué padrón? La Junta dice, o que el partido escoja un padrón, o su listado propio, o el listado de electores. O sea, le deja la opción del partido. Pero ese es el proyecto de la Junta. Ahora, observen que el modelo es uno, primaria, porque aquí hay varias posiciones. ¿Qué es lo que se ha hecho, lo que hemos tenido tanta experiencia en esto participando? Que como a los partidos hay que obligarlos a aplicar la democracia, porque si no, si tú lo dejas, esa cúpula partidaria hace lo que da la gana, y ya lo hemos vivido. Nosotros hemos dicho, bueno, primaria, que la organice la Junta, porque no hay árbitro confiable. Que sean el mismo día para que otro partido no influya en otro. No hay injerencia. Y utilicemos el padrón de la Junta, por eso que le llaman abierta. ¿Pero por qué el padrón de la Junta? Porque es el único padrón confiable, el único padrón en el que todos creemos, y el único padrón que se está construyendo desde 1998, depurándolo año tras año, con 16 sistemas de seguridad. Eso no es casual. Aquí ningún partido tiene padrón confiable. El mejor ejemplo que yo digo para no tener padrón confiable, Joel y Michelle, ustedes que conocen mucho de la actividad política en sentido general, ¿algún partido aquí tiene centro de compra?
No. Eso no lo conozco todavía. Pero nosotros, yo sé por qué lo estoy diciendo. Claro. Montan uno cuando viene la campaña electoral y después no aparece nada, todo Y desaparece. siempre son técnicos externos. Exactamente. Nunca son técnicos del partido. Sí, porque, Hasta que abandonan, ¿eh? porque siempre viene un empresario que te dona los equipos y te lo monta y todo eso porque es parte de la contribución. O sea, tú le estás pidiendo a los partidos políticos que hagan un padrón en menos de un año cuando tienen 20 años que no lo han hecho y ni tienen centro de cómputo. O sea, es una irracionalidad la discusión. Cuando nosotros hablamos de usar el padrón de la Junta, es porque cuando tú tienes el padrón de la Junta, el que decida votar por un partido ese día, va a ir el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, y ahí él va a decidir por qué partido va y no va a aparecer excluido. Señor, el padrón que construyó la Junta después de la crisis del 94, que ustedes hacían un comentario ahorita con el doctor Peña Gómez, lo comenzó a construir en el 98, y del 98 para acá, ese padrón es confiable, 100% para todos los partidos. ¿Y por qué vamos nosotros los partidos a inventar? Entonces, estamos en un momento donde se requiere decisiones de un liderazgo político responsable. Ahora, yo estoy muy claro, y los que son estudiosos de las reformas electorales y políticas en todo el mundo, y sobre todo en América Latina, saben, las reformas políticas y electorales son cambiantes, no son estáticas. Tú siempre tienes que luchar por una ley electoral, una ley de partido posible. Ahora no tenemos ninguna. O sea, no hay ley de partido en este país. Si logramos una con un consenso de un 80 o un 90%, es mejor que nada. ¿Usted está optimista de eso? ¿Optimista de que haya una ley? Yo creo que los partidos están obligados. Si nosotros no hacemos eso, aquí no se sabe lo que pueda pasar en la elección del 20. Mire lo que yo le estoy diciendo. ¿Peligra el sistema partidario en la República Dominicana? No el sistema partidario, aquí peligra la democracia. Oye, ¿por qué? Peligramos todo. Oye, ¿por qué? Si aquí no se aprueba la ley de partido, no se va a aprobar la ley electoral. Y con lo vacío que yo te estoy diciendo que hay de elecciones el mismo día, y que tenemos una constitución que nos manda elecciones separadas, que hay un vacío legal e institucional, que yo no sé cómo lo llenaría. Eso crearía un caos. ¿Tú te imaginas que esa ley electoral actual vigente se quede cuando te dice a ti que tú tienes que inscribir la candidatura 30 días antes de las elecciones? ¿De cuál? ¿De la de mayo o la de febrero? ¿Cómo vamos a caer? ¿Tú te imaginas el financiamiento de los partidos que no va a dar el Tribunal Superior Electoral para No, pero tú te imaginas, pero oye esta parte. El financiamiento de los partidos en los años de no elecciones te toca 0.25 y en los años de elecciones te toca 0.50. ¿Cómo va a ser el financiamiento cuando hay una elección en febrero? Y el montaje de la Junta en términos presupuestarios. O sea, te genera un problema de tipo presupuestario y legal. Tremendo. Entonces, aquí estamos obligados a entender, ¿no?, el liderazgo político. Yo le he dicho a muchos empresarios que han hablado conmigo a raíz de todas mis intervenciones que yo he hecho. Algunos empresarios me han llamado y yo digo, ustedes tienen más que perder que nosotros. Aquí tenemos que poner a los políticos a que asumamos responsabilidad, porque aquí hay gente que maneja esto muy olímpicamente, sin conocer de esto. Yo inclusive oigo juristas opinando de algunas organizaciones de la sociedad civil. Y yo, pero usted no sabe de lo que está hablando. Es que no sabe de lo que está hablando. Y tú lo oyes opinando todos los días. Esto que nosotros hemos planteado es la vivencia de casi 40 años de ejercicio de convenciones. Y con esta ley nosotros decimos, vamos a ponerle lo correctivo, que son cosas cambiantes. En Colombia, en México, en todos esos países que son muy avanzados en este tipo de temas. No llevan años luz, ¿eh? Son muy avanzados y tienen muchísimas cosas. Eso cada 4 años tú tienes que ir haciendo correctivo. Y 40 años de convención y ninguna han salido beneficiosas para la No, República no, Dominicana no. ni para los partidos. Pero que tú- Siempre terminan en división Sí. o terminan en Pero, caos. pero en muchas hemos ido avanzando. Porque fíjate, de una asamblea de delegados pasamos al voto universal, hemos ido avanzando. Yo pienso en la ley posible. Aquí hay gente que tiene que aprender tropezando. Uno le dice que lo más correcto es la primaria abierta. Hay gente que no la entiende, no la cree o piensa en otra cosa. Bueno, podemos transarnos, porque la realidad en la vida, la verdad se va imponiendo con el tiempo. Y hay gente que quizás no tiene la capacidad de poder asimilar esta cosa y uno tiene que dejar que choque. Mira, usted va a levantar el pie después, usted verá que lo va a aceptar. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a acuerdos, que vamos a llegar a consenso. Lo que hay que tener es la responsabilidad, porque si se hace un acuerdo, que seamos responsables todos, y el que no lo cumpla, o el que no sea capaz de hacerlo, que también se vea quién es responsable. Vamos a una pequeña pausa, pero antes de la pausa vamos a dar una pregunta en el aire. ¿Qué opina Héctor Guzmán de la modificación del Código Electoral? Pero nos la va a responder después de una pausa comercial.
momento de cambios en tu casa? Pues arranca para Neyland. Te invitamos a descubrir nuestra amplia variedad de juegos de sala, comedores, juegos de habitación, colchones, electrodomésticos y mucho más, al mejor precio para tener tu casa como siempre has soñado. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Neyland RD. Autopista San Isidro, kilómetro 5,5, número 38, al lado de la Plaza Eric, Santo Domingo Este. Neyland, accesorios del hogar. Don Héctor, y antes de irnos a la pausa comercial, le dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué opina Héctor Guzmán de la modificación del Código Electoral? Ya no la ley de primaria, sino el Código Electoral. De ley de partido, sino el Código Electoral. Mira, cuando nosotros revisamos el proyecto de ley del régimen electoral, que le llaman, nosotros, cuando hablo de nosotros como partido, como PRD, tú tienes que definir cuál es tu visión, cuál es tu estrategia a la hora de analizar una ley como esa. Hay quienes tienen la visión de menos democracia y más control para la cúpula. Y hay quienes tienen la visión de más democracia y más descentralización. Son dos visiones diferentes. Observa a cada quien en su opinión. Por ejemplo, la ley electoral, la del régimen electoral, la visión con la que nosotros analizamos esa ley fue con la visión de la descentralización. O sea, fíjate que la Junta Electoral actual, esa ley 275, fue hecha a imagen y semejanza del presidente que tuvimos en esa ocasión, que fue el señor Estrella. ¿Te recuerdas? Que era un presidente todo dirigido y todo centralizado. La mayoría de las decisiones de la Junta recaen en el presidente de la Junta y en el secretario de la Junta, que los secretarios son dependientes del presidente de la Junta. Claro. Entonces, como era una especie de democracia dirigida en ese tiempo, esa ley responde a ese modelo. Nosotros planteamos que la Junta debe tener una ley descentralizadora. Por ejemplo, que las principales decisiones de la Junta recaigan en el Pleno, no en el presidente. Que las principales decisiones en cada Junta Electoral local recaigan en la dirección de la Junta, no en el secretario. Pero todo el personal de los colegios electorales y los centros de votación lo designa el secretario. ¿Tú no te has dado cuenta cuando tú ves ¿Una la pequeña elección? dictadura? No, tú te no se han dado cuenta cuando ustedes ven el montaje de las elecciones, que ustedes van a la Junta del Distrito y van a la Junta local, que quien manda es el secretario. Sí. Pone el personal, pone todo lo operativo, Sí, claro. decide Controla los colegios, todo. La parte administrativa. Totalmente. La Y democracia. ustedes no se recuerdan en los procesos del 2010, cuando el presidente de la Junta intervino Santiago, intervino Pedernal y se trajo toda la azul y toda la cosa para acá, para contar aquí. Sí, sí, sí. O sea, esa función de tanto poder que descansa en el presidente de la Junta, nosotros entendemos que esa institución tiene que funcionar descentralizada, porque ya el papel de la Junta cambió. Antes era contencioso administrativo, Sí. y ahora su función es montar las Antes era elecciones. juez y parte. Exactamente. Ahora, pero además, que cada Junta en su lugar tiene el poder de decidir ahí, que no puede venir el presidente de la Junta aquí, y que voy a buscar la urna para allá y voy a contar aquí, como pasaron muchos profesores. Entonces, yo estoy de acuerdo ¿Cómo pasó en el 16? en varias elecciones, pasado eso, pero recuerda la elección del 10, Claro. que los votos de Pedernal lo contaron aquí. Claro, ese tipo de claro. cosas. Entonces, Se robaron esa senaduría del cuando la PRD. función de la Junta Local es decidir allá quién ganó y quién perdió. Bueno, Claro. entonces nosotros tenemos la visión clara de que esa ley de régimen electoral debe ser estudiada, debe ser conocida. Y tenemos muchísimas observaciones con ese criterio. Por ejemplo, el otro criterio es, que lamentablemente no se va a poder aplicar para esta elección, es, para tú ser miembro de la Junta, con la ley actual, tú tienes que ser abogado. Si tú no eres abogado, no puedes ser miembro de la Junta. Y ya, como la Junta tiene otro papel, que es montar las elecciones, estamos en tiempos modernos, ahí deben ir profesionales de otra disciplina. Es decir, que tú para ser miembro de la Junta puedan ser abogados, pueden ser también gente, Administradores, gerente de, ¿verdad? contadores. Encargado de informática, tipo Claro. profesionales de la informática. Gente así que tú sabes que lo va a necesitar. A veces tú ves estos miembros de la Junta que son abogados y cuando van y le explican un tema de informática, no están obligados a entender eso, porque lo han seleccionado por ser abogados. Entonces nosotros creemos que ese es uno de los temas que debe incluirse. Y ya no es contenciosa, la Junta es administrativa. No es administrativa, es montaje de elección. Y el otro tema, por ejemplo, el fiscal electoral. El fiscal, Eso es muy necesario para el evitar fiscal la- electoral es una figura que apareció en el 2010 por una recomendación del observador de la OEA.
en ese proceso electoral. Y eso estaba en sus informes. Nosotros cuando analizamos en la ley de régimen electoral, analizamos los últimos informes de los observadores electorales hasta la elección del 2012. Todas sus recomendaciones las fuimos viendo, más toda la legislación electoral de otros países, las experiencias, y fuimos poniendo cosas que son adaptadas aquí a este país. ¿Por qué lo del fiscal electoral? Ustedes se han dado cuenta que muchas elecciones han denunciado que allí hay un centro que están comprando cédulas, que allí que yo qué, pero no hay la acción a la rapidez que se necesita, porque tú no puedes venir a denunciar a un tipo que lo cogen preso y tú vienes y se pasa cuando las elecciones son ahorita, o se están ejerciendo el mismo día, en el mismo momento. Tú tienes que tener decisiones que manden mensajes claros a la población y a los que les gusta el fraude de que hay sanciones para ese tipo de cosas. Para poner ese ejemplo, las regulaciones de encuestas, que está en la ley electoral. Oiga bien, la regulación de encuestas es un tema fundamental, porque aquí que hay que regular las encuestas para las elecciones, pero también para los procesos internos del partido. Porque aquí hay un bombardeo de encuestas fantasma. Cualquiera la hace en su oficina y la publica el otro día. Entonces, ese es un tema. Y generan percepción. Sí. Otro tema es la observación electoral. Aquí generalmente los observadores llegan ya cuando la elección está montada. Entonces, todo el tema del montaje de la elección de los observadores no tiene participación. Entonces, ese es un tema que hay que regular, porque tú sabes que aquí comienza la Junta a registrar este observador y vienen al final del proceso cuando ya todo está montado. O sea, un observador viene aquí a ver contando los votos prácticamente. Entonces, todos esos elementos son fundamentales. Vamos a tener un tropiezo porque el haberse designado ya a los miembros de la Junta, antes de modificar la ley, porque yo quiero que ustedes entiendan la experiencia de este país. Aquí cuando se creó el Tribunal Superior Electoral, primero se hizo la ley, después se designaron la gente. Cuando se creó el Tribunal Constitucional, primero se hizo la ley, después se designaron los jueces. Primero se roba y después se pone candado. Pero aquí con la Junta fue al revés, se designaron la gente y no se ha modificado la ley. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Que eso te crea una traba. Porque a esos miembros de la Junta, cuando yo le digo ahora, mire, nosotros vamos a una línea de descentralización, ellos van a decir, usted me van a quitar poder y a mí, y a los otros no se lo quitaron. Oigan el problema, que fue un error del liderazgo político. Porque tú le enseñas algo, ¿cómo tú me dices a mí que es diferente? No, que para que tú veas, fue un error del liderazgo político designar a los miembros de la Junta antes de cambiar la ley. Debieron modificar la ley primero para entonces designar a los miembros. Porque después que yo estoy ahí sentado como miembro de la Junta, ahora el presidente, y me dice, me van a quitar poder, ¿qué tú crees que él va a hacer? Mire. No lo va a aceptar. ¿Y usted cree que, a propósito de eso del poder, el tema de justamente entre luchas de poderes y la falta de que no perder ese poder es que, ¿por qué o a qué se debe de que Luis Abinader cambió su percepción o su posición ante lo que son la modalidad de las primarias, ante la ley de partidos políticos? Bueno, mira, el caso de Luis Abinader es un caso muy especial. Él ha cambiado 4 veces de posición. Ay, eso es falta de coherencia. 4 política. veces ha cambiado. ¿Y quiere dirigirnos? No, yo la tengo El identificada cambio, 4 la cara veces. del cambio. 4 veces ha cambiado. Y eso es lo que representa el Mira, cambio el del primero- modernismo en República Dominicana con esto. Es que La revolución el moderna. problema, mira, señores, es que la formación política y el ejercicio político no se inventa. Hay cosas que son de principio, que son líneas básicas con las que usted no puede cambiar. Hay cosas que son cosméticas, vamos a decir, momentáneas, que usted puede cambiar. Pero, por ejemplo, cuando nosotros cuando yo veía que decían de que la primaria es abierta y que Danilo Medina quiere imponer la reelección, yo me reía. Yo decía, pero ¿y cómo Danilo Medina va a usar la primaria abierta para eso? Cuando fuimos nosotros en el 2012, para la elección del 16, que planteábamos primaria abierta. ¿Quién andaba en esas reuniones? ¿Quiénes fueron? La comisión, bueno, estaba el presidente Mejía, como parte de los responsables, estaba en este caso doña Milagro Ortiz Bosch, Orlando Jorge Mera, Andrés Bautista, Yanila Vázquez, todo eso. Y lo que trabajamos en esa comisión que modificamos todas estas leyes, estábamos doña Milagro, que encabezaba la comisión, Salvador Ramos, César Sánchez, Robert Arias, Tiso Mejía Ricard, y yo era el expositor, porque doña Milagro y yo andábamos exponiéndole eso a toda la sociedad civil y todos los partidos, la necesidad de las primarias abiertas. Y ahora cuando me dice que cambiar, yo digo, pero ¿cuáles son las razones por las que cambiaron? Al contrario, ahora son más necesarias. Porque lo que pasó en el 16. Porque ese planteamiento de primarias abiertas era de cara a la elección del 16. Entonces, cuando yo veo que acusan de que a Danilo Medina de que para el 20, yo digo, pues nosotros somos adivinos del 12, pensando en el 20. Posible, ni magos que fueran. Claro. Entonces, pero además hay que ser coherente, porque los argumentos, miren, cuando se plantea que las primarias sean el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, por eso se llaman simultáneas, es lo que evita que un partido influya en otro. Eso no tiene nada que ver con el padrón de que un partido influya en otro. Pero además, señores, yo le digo a algunos dirigentes políticos que se ponen, yo estos días hablaba con una gente de Leonel, me dice, no me diga mucho esto que me está convenciendo, y yo lo que tengo es una línea. Me dijo, sí, me invito. Y yo, no, yo lo entiendo que ustedes tienen una línea. Pero yo le decía, pero usted no le da vergüenza que en Honduras, el año pasado, hicieron primarias internas obligatorias igual,
y salieron bien. Y ahí la hacen hasta para elegir la dirección de los partidos. Y usted no le da vergüenza que en Chile, que ese Piñera que está ahí, fue de una primaria también abierta, interna, obligatoria, y sacó 900.000 votos, donde hay 14 millones de electores. Y usted no le da vergüenza que en Argentina, o sea, yo le estoy hablando de todos los países que ahora recientemente han hecho eso. Y lo han hecho positivamente. Positivamente. Claro. Pero además, que han sido avances. Entonces, le decía yo todas esas cosas y decía, pero esto es que nosotros tenemos línea. Oiga, entonces son cosas que uno tiene que decirlas, porque a mí me preocupa con esa forma que enfocan estos temas que tienen que ver con el sistema de partido. Miren, señores, yo oigo el planteamiento, por ejemplo, del sector de Leonel Fernández, que yo digo, para mí que el profesor está equivocado y está mal orientado. Él dice que no le pueden imponer ningún modelo, que dejen a la cúpula que cojan a los métodos. Y yo te pregunto, le están poniendo de reserva de candidatura un 20% para la cúpula. Y si no le ponen ninguna medida, quieren el 100%. Entonces. Bueno, yo creo que nosotros, Joel, vamos a tener que cambiar la modalidad de este programa. No, vamos a tener que traer a Don Héctor otra vez. No, traer darle la hora entera. Y darle la hora entera. Y vamos a tener que ver cuáles son los invitados. Don Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, amigos televidentes, gracias por sintonizarnos en otra entrega más de su programa Hablando Derecho. Será hasta la próxima. Feliz domingo.